vecinos están realmente desesperados, Pablo. Ayer tuvieron que hacer una reunión de emergencia, tuvieron que ir a autoridades a tratar de explicar qué era lo que estaba pasando, porque da susto. ¿Tendrá algo que ver? Porque estábamos hablando con Eduardo, ahí estamos viendo la reunión, que fue una reunión de emergencia, se juntaron todos tratando de buscar una explicación y tratando de encontrar la tranquilidad, porque estos ruidos han ido en aumento. Y el sector, por ejemplo, de Lo Gallardo es famoso por estar junto al río Maipo y a los pies del último cerro del litoral central. Justamente. O sea, el cerro Lo Gallardo es el último del litoral central. ¿Tendrá algo que ver con lo que están viviendo? O sea, claro, lo que pasa es que estamos parte de una estructura que está muy cerca del río, que es parte de la caja del río. El cerro de Lo Gallardo es parte del último cordón de la cordillera de la costa en ese sector. Ahora, es interesante levantar técnicamente qué es lo que está pasando también, sobre todo la historia del sector, para ver si hay finalmente un impacto de las intervenciones que yo, como lo que he visto ahí, preocupan especialmente los cortes que se han hecho, que podrían estar generando algún grado de inestabilidad, que podría estar detrás de esto. O sea, es muy importante, primero, escuchar a los vecinos. Yo creo que lo que se te ha hecho es correcto. Sí. Y segundo, hacer un levantamiento para que finalmente los vecinos tengan cierta conciencia real de lo que puede estar sucediendo. Sí. Eso es muy importante. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir ante una situación como esta? Ante un cerro de roca intervenido, que quizás no se le han hecho los estudios correspondientes. ¿Cuál sería el peor escenario para que ellos tuvieran conocimiento, los vecinos? O sea, lo primero que siempre preocupa frente a laderas son cualquier tipo de desplazamiento que pudiera generarse. O sea, entiéndase como derrumbe, ¿ya? ¿En zonas rocosas también? Sí, las rocas pueden tener un grado de estabilización tal que se generan finalmente en desprendimientos gravitatorios, es decir, caen finalmente, ¿ya? Y eso es un tema que siempre en laderas, especialmente en la área intervenida, puede producirse, ¿ya? Y eso es un tema que obviamente requiere un levantamiento técnico con más detalle. Ahora estamos viendo imágenes de la reunión que hubo anoche con el alcalde de San Antonio, Omar Vera, y distintos vecinos preocupados por esta situación. Se ha señalado que el Servicio Geológico Nacional, o Nacional de Geología, el CERNAGEMIN, como se conoce, va a tener que emitir un informe. Perfecto, eso es importante. Aclarando justamente las razones que expliquen estos ruidos subterráneos. Y lo que más buscan los vecinos es que les llegue tranquilidad. Justamente. Pues evidentemente que tiene una explicación, pero que eso no implique un riesgo. Y ahí no sé si estamos en condiciones de decir de que hay riesgo o que esto puede seguir pasando o en definitiva que van a tener que acostumbrarse a vivir con este ruido. Claro, ese es un tema porque es muy importante el informe técnico que se genere, porque desde acá uno puede hacer algunas observaciones. Por ejemplo, ahí se ve algunas intervenciones que pareciera ser del tipo cantera, es decir, cuando se saca roca del cerro para construcción, y muchas veces eso genera una importante desestabilización porque tú estás cortando el cerro. Fíjense, ahí se ve al parecer un trabajo de cantera. Ahí se ve, ¿ya? O sea, ahí se ve cómo intervinieron el cerro, y ahí cuando uno se pregunta, a ver, aquí lo hacen a la chilena, que lo dinamitan, lo explotan y después vienen los estudios. Claro. No sé si serán previos a la chilena. Acuérdate con él lo que hablamos con el ministro de Bienes Nacionales, con Felipe Ward, la cantidad de erosiones o de trabajos ilegales que se hacen, que son ilegales. O sea, tipos que se ponen a intervenir un río, un cerro, una ladera, y el daño es gigantesco. No es que pelen el cerro, lo inestabilizan. Sí, ese es el tema, porque bueno, muchas veces se prefiere pedir perdón a pedir permiso. Eso es un poco lo que es la regla que a veces sucede, ¿ya? Y ese es un tema que requiere justamente análisis en detalle de lo que puede estar ocurriendo, porque uno puede hacer acá un análisis especialmente en base a las imágenes, pero esto requiere obviamente visita a terreno, requiere un recorrido con todo el sector. Bueno, ahí se ve justamente a través de Google Earth, ahí se ve una serie de caminos justamente que van de alguna manera levantando una estructura. Se ve casas en borde del camino, probablemente respondan a unos loteos en este sector, probablemente por la vista, porque tú estás frente a una caja del río que obviamente muy cerca de Yoyeo, para muy bonito. ubican el sector, por lo tanto tiene una vista bastante bonita. Hay casi prácticamente la punta del cerro. Mira, fíjate, bueno, ahí uno se puede ver que el cerro también está bastante forestado. En la quebrada obviamente concentra mayor vegetación, pero el resto de la ladera se ve bastante pobre con respecto a lo que es la vegetación. O sea, ¿eso puede favorecer la ocurrencia de estos ruidos? Siempre la pérdida vegetacional va a ir en contra de la estabilidad de la ladera, y ese es un tema que siempre es discutido de la manera en cómo conservamos, especialmente primero, la vegetación nativa, porque especialmente ahí tenemos una vegetación especialmente adaptada al clima mediterráneo, que tiene una función muy
excelente a la hora de controlar ladera. Y uno ve que se han ido haciendo algunos caminos que pueden generar de alguna manera también erosión y desestabilización. ¿Veámoslo en grande? Fíjate arriba, ahí se ve una zona muy vente para acá conmigo. Voy para allá. Vete para acá conmigo. Hay mucha gente que dice que estos trabajos son los responsables. Oye, desde que se pusieron a trabajar en el cerro, empezaron estas cosas. Pongamos la imagen aquí atrás, señor director, por favor, para que Pablo intentemos analizar aquí en grande ya. Aquí llegó la Julita, véngase para acá. Eso que estamos viendo ahí en pantalla, se ve un camino principal, a través del cerro, pero aquí en esta zona se ve que hay trabajos de carácter erosivo o de árido al menos, ¿no? Aquí al parecer se ve que hay, a lo menos por la estructura, que pareciera ser o trabajo de cantera, esencialmente, o tal vez probablemente también puede ser, como dices tú, algún trabajo asociado árido. Y además es un mapa bastante actualizado, porque Google Earth a veces te tira imágenes de 2 años atrás, de un año atrás. Ahora. Estos datos del mapa 2019. Entonces esto está sumamente actualizado. Y muchos vecinos dicen que los ruidos comienzan cuando esto empieza a acrecentarse. Perfecto. Hay un tema no menor. Esta intervención se ve clara, es una intervención bastante poco amable con respecto a lo que tú ves originalmente en el cerro. Uno ve una vegetación que acá no ha habido mayor intervención, que está bastante consistente, y eso obviamente ayuda a retener la ladera. Acá claramente habría que ver la historia, por lo menos lo que yo veo acá, se ve una intervención del tipo cantera, ya que va generando claramente una intervención un poco amable en el cerro. El contraste es bien grande, Pablo. Esta es la manera natural del cerro, con árboles, con vegetación. Y aquí está la mano del hombre. Justamente. Esto es terrible. Y todos estos caminos que se van generando, estas huellas, van generando especialmente algún grado de desestabilización, porque en el tiempo esto va generando a veces muchas pérdidas de la estructura, porque el agua va después profundizando este elemento que se conoce como erosión lineal, ya que va afectando finalmente la estabilidad. Siempre hay que entender que en cerros, ya donde tú finalmente restas vegetación, estás de alguna manera impidiendo que naturalmente haya un control sobre la misma. La raíz del árbol es muy importante a la hora de compactar, me imagino, no sé si es el término, pero sostener. Porque justamente estas raíces de la vegetación nativa tienen una característica, es muy profunda. Por lo tanto, tiene un gran control, es muy exitosa controlando que las laderas se desestabilicen, y eso es muy importante de alguna manera que lo entendamos, especialmente porque hemos visto que cada día más las ciudades han ido trepándose a los cerros cuando el plano se agota, y cosa verlo en todas las cuencas de las zonas centrales.